te rompas en el camino. Un desgarro, una rotura, calambres. Y después está la otra. No te reportaría ninguna ganancia interesante. Ni siquiera después de hacer un VO2 máximo, hacer un regenerativo. Podés hacer un regenerativo como para aflojar un poquito, pero no te va a incidir para aumentar tu valencia. A ver, porque vos corras 4 kilómetros todos los días, o sea, nosotros la vez pasada habíamos visto que el cuerpo es una máquina que se adapta. Una vez que vos te acostumbraste a correr 4 todos los días, Sí, no te va. ¿Podés hacerlo? Sí. Vos podés salir a correr todas las mañanas 4 kilómetros porque te gusta. Pero no te va a servir. Yo qué haría en esa hora y media que vos estás corriendo, por ejemplo, para hacer un subaeróbico, un regenerativo todos los días, en 25 minutos, 30 minutos, ese día hago una pasada de VO2 o un superaeróbico. Entonces yo qué hago, sobre la base que yo tengo, me hago mejor. ¿Por qué? Porque yo, esto siempre ha apuntado a que yo en un par de semanas tengo un torneo, tengo una lucha. Entonces yo necesito que esto esté alto, y esto esté alto, y esto esté alto. ¿Se ve? Es como lo que hablábamos en la clínica pasada. ¿Y puedo hacer ejercicio de brazo? Sí, si te sobra tiempo y tenés ganas. Te va a cambiar mucho la disposición que vos vas a tener cuando haces combate. ¿Te va a mejorar una gran cosa? No. Te sobra el tiempo y tenés ganas, cero. Ahora, si vos vas a cambiar tu arranque o tu sentadilla por hacer algo de brazo específico, ahí sí no va. ¿Por qué? Porque vos estás cambiando un ejercicio de altísima calidad que te va a pagar excelentísima ganancia por un trabajo que a vos no te va a cambiar tu rendimiento, no te va a influir en tu rendimiento. O sea, vas a tener unos brazos gigantes y no te van a servir de nada. Estético. Estético, sí. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. Y la base se podría hacer con alguna otra actividad. Por ejemplo, hago martes y jueves natación, nado un poco, y después el tema el viernes hago competitivo. Claro, yo lo que... No, ojo, no empiezan a mezclar. El lunes hago base y el miércoles hago competitivo, porque acá hay diferencia de meses entre uno y otro. Además, mientras más, supongamos que hay una fecha límite, digamos, Sí. mientras más acercándose a las fechas, es como que va evolucionando el... Claro, proceso. exactamente. Yo, como se escribe... Ahora, yo justamente tenía esa pregunta. Sí. Supongamos que yo empiezo con ejercicios de base. Sí. Y yo en vez de querer agregar, supongamos que mi deporte específico Sí. me requiere que yo minimice los tiempos, por ejemplo, de distancia. Yo, digamos, salgo a correr una hora, Sí. ¿no? Supongamos 4 kilómetros. Sí. A mí, el hecho de que yo haga esa base, que lo haga cotidianamente, Sí. yo para pasarlo específico pueda minimizar esos tiempos, digamos. Claro. Hacer los mismos 4, pero en vez de que te lleve 25 minutos, que te lleven. Claro, y no cantidad, sino de En intensidad, ahí empezamos a jugar con la intensidad. ¿Cómo lo podría trabajar yo esto? Yo hago acá, vamos a poner que soy horrible corriendo, y hago 4 kilómetros en una hora. ¿Bien? Dinámico. Sí, voy mirando video. Entonces yo cuando lo paso específica, voy a hacer estos 4 kilómetros, pero voy a tratar de hacer en media hora. ¿Bien? Y ya no voy a correr 4 kilómetros. Voy a hacer 4 de 1 kilómetro. Porque eso también es lo que me va a permitir poder bajar así los tiempos. Claro. O si no, no voy a poder bajar. Un descanso de 1 minuto, por eso. Ponele. Por ejemplo, sí. Y acá, yo voy a, en vez de hacer 4, voy a hacer 2. Pero vamos a suponer que lo voy a dividir en bloques de 5 minutos. ¿Por qué? Porque el round que dura un round en... Claro. ¿Bien? Y en subida, ponele.
Y en subida, lo podemos hacer en subida, que es más intenso. O sea, bueno, el tema de las pendientes te sirve para regular esto, te ayuda a darle mayor o menor intensidad a esto. Y esto, claro, obviamente yo hago 3 rounds, entonces yo lo voy a hacer 15 minutos. Esto lo voy a hacer en 15 minutos. Voy a hacer 3 de, y acá emulé lo mismo que una pelea normal, 3 rounds de 5 minutos. Obviamente, ¿dónde está la idea? Que yo esto, si vienen corriendo, me puede llegar a servir, que la idea que yo esto en lugar de hacerlo corriendo lo haga con algún estilo de circuito que sea específico del deporte. ¿Dónde está el riesgo? También en lo que me decía de hacer todo el día porque me da el tiempo. Que yo mientras más base hago, más estimulo las fibras lentas. Entonces ya me empiezo a ir cada vez más del lado de la derecha de la gráfica, que es el lado donde yo no quiero estar. Yo quiero estar del lado del medio para la izquierda, porque es donde yo más potente, donde mejor rendimiento puedo llegar a tener. Después está en qué tan, hay algo que siempre influye, qué tan bueno soy yo técnicamente. Si yo la tengo muy clara en la parte técnica, yo te hago fuerza, te hago explosivo, y vos por ahí tenés la posibilidad de ganar los primeros 30 segundos, minutos, 2 minutos de lucha. Ahora si yo soy medio paquetón y sé 2, 3 técnicas y las hago más o menos, y bueno, entonces yo voy a tener que tratar de que el otro se canse, y en el momento que se canse, entrar. Eso ya donde juega en el planteo técnico, táctico, estratégico que yo haga en cuanto a la pelea. Por ahí en un torneo, yo no sé cómo me voy a usar. Entonces tengo que tratar de decir, bueno, a ver, yo soy muy bueno haciendo esto, bueno, entonces volvemos a lo que me había hecho vos. ¿Qué hago? Le pongo la ficha en lo que soy bueno, ¿por qué? Porque yo no sé con quién me voy a cruzar. En el caso de la defensa personal, o sea, yo no tengo mucho para discutir, o sea, que sea lo más fuerte, lo más rápido, lo más potente y lo más contundente posible. ¿Por qué? Porque si yo tiro la pelea en la puerta del boliche más de 2 minutos, las probabilidades de que me empiecen a llover baldosas en la nuca son altísimas. No hay que acordarse un poco al deporte, a la actividad que yo, al deporte o a la actividad, al tipo de actividad que yo estoy haciendo. ¿Cuánto dura un robot? ¿Cuánto dura un robot? 7, 8 segundos. 8 segundos, 10 segundos. O sea, bien, la diferencia. Son un robot en el que dame la cartera. O dame. Así, saca, dame lo que te. ¿Cuánto No, dura? un robo bien ejecutado no puede durar más de 10 segundos porque ya entras en una etapa de negociación hostil donde el tipo por accidente te puede lastimar. Lo ideal es, dame la cartera, toma. Se va corriendo. O pasa y te manotea la cartera. Esa es la situación ideal de robo porque es donde menos posibilidades de salir uno lastimado tiene. Ya cuando el tipo te viene a robar y vos ves que le está temblando la mano y le empezás a oler que tiene alcohol o lo ves que tiene la pupila dilatada y que está drogado, tratá de ser lo más suave y gentil posible para que el tipo esté tranquilo, porque cuando se pone nervioso te va a cerrar la mano y va a gatillar, por más que no te quiera pegar el tiro. Entonces lo ideal es que sea rápido y limpio, como deberían ser los trámites cuando uno va al banco, ¿no? Rápido y limpio. Pero eso es lo ideal, porque uno, y después está el tema que nunca sabés quién le está haciendo bandera, campana o lo que sea. Vos por ahí lo fajaste y te viene volando algo de atrás, estás la noche en la calle y no tenés idea de nada. Entonces lo ideal es que sea rápido y limpio, y tranquilo, siempre tranquilo. Yo así tengo 2 tajos, yo soy muy nervioso, me vinieron a chorear, le hice el desarme de cuchillo y me enteré porque mi vieja me dijo, loco, estás chorreando sangre. Ni me enteré que me habían cortado, porque no mido bien la adrenalina, entonces se me salta el toque y no mido lo que hago. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Y yo con los chicos me pongo y lo actuamos, y vos le tomás el tiempo con un cronómetro y no llega a los 10 segundos. Ya a los 10 segundos o se están fajando, que ya pasó a ser una pelea más que un robo, o el tipo se está llevando la cartera. Lo que pasa es que cuando vos estás ahí, se te disparan los niveles de adrenalina y el tiempo va en cámara lenta. A vos te parece que pasaron 10 minutos. Eso es así. En el momento te pareció que pasó 1 minuto y medio, 2, y cuando te diste cuenta, a mí me pasó en diciembre, o sea, dije, ¿cuánto? Prácticamente 5 segundos, o sea, lo que tardó en manotear la mochila con el revólver en la otra mano y volver a subir a la moto. Fin.
lo más rápido posible. Bien, lo más específico posible al deporte, a la actividad. Igualmente, bueno, el tema de la defensa personal también contempla muchísimas cosas que exceden completamente a eso. Si no, hay que entrenar, hay que dejar de trabajar y hay que entrenar como si uno fuese una fuerza especial elite y andar una carabina en la calle. No sé si sería mala idea, pero te dicen que idea. Bien, ¿se entendió entonces un poco la diferencia entre resistencia de base específica y competitiva? Sí. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en cada etapa? Yo acá puedo empezar a trabajar con carrera, acá puedo empezar a mixear alguna carrera con pique y un circuito, y acá yo preferentemente prefiero el circuito. ¿Por qué? Porque me permite un desarrollo un poco más específico de lo que yo voy a hacer. Igual, ¿con circuito a qué te referís? ¿A circuitos intervalados de tipo entrenamiento funcional, así o? Vamos con el entrenamiento funcional porque me pego una cosa así. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso porque, o sea, ¿cuál es el tema? Una cosa es que yo diseñe un circuito en base a los test que yo le tomé a mi alumno y que respondan a ciertas cargas. Y otra cosa que yo digo, bueno, hacemos sentadilla, hacemos press de banca y saltamos el cajón un minuto. ¡Ya! Y lo tengo al tipo 40 minutos dando vueltas. Que sí, en la definición es un circuito, pero en lo que yo necesito no sirve. O no va a ser tan efectivo. ¿Por qué? Porque si yo le quiero hacer un circuito competitivo y lo tengo 40 minutos saltando al cajón, corriendo, levantando la bolsa, yendo y viniendo, le pongo la máscara de box. Si yo lo tengo 40 minutos continuos, estoy haciendo un circuito pero resistencia base. Entonces, ¿cuál sería, digamos, un circuito competitivo ideal? Vamos a tratar de armarlo, Yo en realidad tengo un proyectito que, o sea, voy a ver si este año lo puedo presentar en la facu, como en alguna materia que me que es, porque el problema que nosotros tenemos con la resistencia es metodológico. ¿Por qué? Porque así como la fisiología todavía se está peleando a ver si las fibras rápidas y lentas y las que están en el medio, si se convierten o no, también nosotros tenemos algo que se viene usando muchísimo que son las zonas funcionales. ¿Tá? ¿Qué es la zona funcional? Yo lo hago correr en una cantidad de tiempo, en una cierta intensidad. Entonces te miden el lactato. Y dependiendo de la cantidad de lactato que vos tenías, lo clasificaron. Entonces, el regenerativo tenía de 0 a 2 milimoles de lactato. Sub de 2 a 4, super de 4 a 8 y el de 8 a 10. Entonces a vos te queda lindo. Pero ¿qué pasa? Vino un fisiólogo, yo tuve suerte de analizarlo, que hace una entrevista que tuve con Jorge Roy, un entrenador, profe de La Plata, que tiene una especialización en bioquímica del ejercicio, o sea, la tiene mucho más clara. Y lo que él me decía, dice, si ustedes que están sentados de manera basal, tienen un lactato de aproximadamente 0.8, quiere decir que este regenerativo no existe. Porque esto contempla que tenga hasta 2, y por ahí si vos haces media cuadrita trotando para ir a agarrar el colectivo, levantaste hasta 2, 2,5 de lactato. ¿Por qué se hizo? No sé. Pero es lo que me dice. Entonces, y esto a mí me pasó hace menos de una semana. Entonces yo dije, pero yo todo lo que iba, ¿qué hago? Entonces suspendemos la charla. ¿Qué opté yo? Es decir, bueno, hay una realidad. Esto puede no ser lo más exacto del mundo, no lo es. Porque obviamente ahora se dieron cuenta o comprobaron de que esto no es lo más exacto del mundo. Bárbaro, pero a mí me sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque si hoy él corre 10
sirve. Porque él mejoró y yo sé cuánto mejoró. ¿Podría haber mejorado hasta 12? Sí, por ahí sí. Hubiese toda la posibilidad de que mejorara hasta 12. Pero también está la posibilidad de que yo lo hubiese querido llevar hasta 12 y que el límite de él hubiese sido 11,5 y acá se me rompe. Entonces, ¿qué pasa? Esto por ahí es inexacto para un tipo de alto nivel, un atleta olímpico. ¿Alguno tiene un atleta olímpico? ¿O es atleta olímpico? Entonces, ¿qué es lo que yo hoy por hoy busco? Hasta que ellos se pongan de acuerdo a ver si esto sirve o no sirve. Tratar de llevar lo más progresivamente, sin que se me lastime, al competidor. Ya sea recreativo, que es lo que hablamos de ya sea recreativo, ya sea de competencia. ¿Bien? Entonces, vamos a armar, y acá está lo lindo, lo interesante, y vamos a ver las herramientas las que yo poseo hoy. Y si llegamos al tiempo, me parece que no llegamos a hacer. ¿Quién tiene ropa como para entrenar? Yo. Tenemos candidatos para tirar para arriba. Vamos a hacer una leve experiencia, más que nada para que quede reflejado de por qué yo no le tengo que dar el mismo circuito a todo y por qué me conviene usar estas herramientas que dentro de todo son simples. Y vamos a ver si podemos diseñar una Olímpica. Porque así como hicimos el Olímpica, por ponerlo en términos simples, es el modelito que yo le di en la clínica pasada sobre fuerza. Bueno, es el modelito básico para hacer una rutina de ¿Cómo ciclismo. se llama? ODITRA, es una sigla mnemotécnica. Bien, entonces, ¿desde dónde empiezo yo? Yo hago una alumna cualquiera. ¿Desde dónde empiezo? Yo lo primero que tengo que ver es cuánto puede correr. O cuál es su capacidad. Entonces yo su capacidad la mido mediante un test. ¿Qué test tenemos para la capacidad aeróbica? Que son los que test de Cooper y test de Trisobras o el test de 1000 metros. Cualquier humano que haya pasado por la escuela argentina, en algún momento, sobre todo en la secundaria, le hicieron correr un test de Cooper. Te lo tomaban a principio de año, te hacían correr los 12 minutos y después jugar al fútbol todo el año. Pero bueno, hicimos un test de Cooper. Test de Cooper, ¿cuántos metros puedo correr? En 12 minutos. Sin frenar, bueno, tiene un protocolo, para nosotros en este momento no. El de Crisobras es lo mismo, pero en vez de correr 12 minutos se corren 1000 metros. Entonces, si te escribe, sí, vamos a hacer la gauchada. Yo le voy a copiar la tablita nomás. Desde Cooper vamos a hacer nombres, y por nombre tengo los dos datos. Entonces, a mi Cooper me va a dar no. Bueno, vamos a comparar los máximos en el tiempo. Cooper me dice que yo para ser un excelente corredor, o sea, para tener la máxima capacidad de VO2, de oxígeno máximo, tengo que correr en acá está. En 12 minutos, 3500 metros. Bien. Crisobras me dice que tengo que correr en 3 minutos 1000 metros. Yo puedo tomar cualquiera de los dos. Para el que nunca corrió y para el que nunca entrenó, yo opté por empezar con Cooper. Mucho más exigente, ¿no? Porque es más liviano. Cooper. Sí. 3500 metros. Sí, estos son metros, perdón. Pero tenés más Yo tiempo. tuve la oportunidad de hacer los dos y a mí, en lo personal, cuando yo lo hice en su momento tenía 17 años. ¿No? Sí. 17 años atrás. ¿Qué deporte hacías? No, atletismo, estaba en la escuela de atletismo. Ah. Hacía lanzamiento, pero era como base. O sea, Sí, todo lo sí. teníamos que hacer una vez por mes. Está bien. A mí no sé, me resultó mucho más, para mí personalmente, más liviano el segundo test. No somos... El de Crisobras. Sí. Porque el de Cooper a mí me fusilaba. O sea, yo llegaba, pero... Lo mejor porque
Claro. Por eso mismo, yo Bueno, pero ahí volvemos adelante. Vos me dijiste, ¿qué hacías? Lanzamiento. ¿Qué lanzaba? Jabalina, bala. Bueno, los lanzamientos son mayormente de fibras rápidas. Claro. Entonces, obviamente, cuando vos tenés que hacer un montón de trabajo intenso en poco tiempo, vos te la bancás. Claro. Es más, vos por ahí corriste un Matsudo y te costó, pero lo corriste bien. Te de 40 segundos, ahora perdón. En cambio el Cooper, a vos tenés que exigir en una zona que vos no estás acostumbrado, por más que regules. Claro. Y es entendible, ¿por qué? Porque vos te entrenaban para otra cosa, estabas entrenado para explotar y tirar un elemento, proyectar un elemento, estaba corriendo 12 minutos. Está bien, está dentro de una planificación, pero es entendible que a vos te cueste más. Sí, eso siempre me pareció muy personal porque era una cuestión de, no era que, o sea, todos teníamos un nivel físico medianamente igual, Sí. o similar, Sí. y había muchos chicos que el test de Cooper parecía mucho más sencillo, que yo decía, no puede ser, a mí me parece que me iba a morir, o lo hacía, y el otro me resultaba y llevaba bien, o sea, no tenía problema. Pero por eso volvemos otra vez de antes. La básica, de última, la podemos llegar a compartir. Igualmente, yo tengo un lanzador. Vamos a suponer que yo le hago correr el Cooper, porque es lo que establece el protocolo. Pero yo del Cooper, después, a la gente que es de lanzamiento, corro menos metros. ¿Por qué? Porque si no te acostumbras a correr un montón y el pasaje de la base al específico se me hace muy larga. Muy larga. Entonces yo acá tengo el límite que voy a decir, bueno, de 3.500 metros, o sea, el test correrlo entero, pero yo después a la hora de planificar cuánto va a correr cada uno, estas distancias son mucho menores. ¿Por qué? Porque yo necesito que de última vos hagas como mucho pique de 200 metros, de 100, Sí, de 50, de 80. ¿Por qué? Porque yo necesito que vos después hagas 3 pasos, tiré la jabalina, o dé 2 vueltas y tiré la bocha, o el martillo. Y después hay otra cuestión. Cuando yo acompaño esto con una base de fuerza, esto es mucho más fácil. La resistencia acompañada de bloques de fuerza es más fácil, o sea, se llama mejor. ¿Por qué? Porque tengo más unidades motoras con que correr y tengo más capacidad contraria. Es como cuando yo soy muy bueno haciendo un lance. Yo cuando soy muy bueno haciendo un lance, al otro prácticamente no siento que lo levanto. Cuando yo soy malo, me cuesta una banda levantarlo y girarlo y tirarlo, porque soy malo y no sé acomodar el cuerpo. Entonces el cuerpo desperdicia muchísima energía en una técnica incorrecta. Por eso hay libros y libros y libros de cómo acomodar los dedos cuando yo voy a tirar la bocha, la jabalina, o cuál es el ángulo óptimo de giro para que el disco salga. Exactamente. ¿Qué pasa? Están tirando la jabalina y el disco desde la época de los griegos. Y nosotros con esto de pelear en una jaula, visto desde un punto de vista metodológico, es algo mucho más nuevo. Es nuevo, sí. O sea, sí, en las Olimpiadas griegas existía el pugilato y el pancratios. Pero el tipo que corría iba y después luchaba y después Milón de Crotona que levantaba la piedra. Y hay que ver cuánto de eso realmente está documentado y verdad. En cuestión, volviendo al tema, yo le hago ver a él un Cooper o un Crisóbras y en base a esto, él a mí me va a dar una noción de qué nivel tiene o de qué nivel está. Y en base a eso, y en base al nivel que él está, yo lo empiezo a hacer correr. ¿Por qué? Salimos los dos a correr 4 kilómetros o 5. Y por ahí él va silbando y yo tengo que ir con patines, un husky siberiano que me tire con un casco. Y así, son 4 kilómetros de base, sí. Pero ¿dónde se distingue acá? Que cuando yo hago un Cooper en un piso, nada. Bueno, el de Matsudo es muchísimo más intenso, son 280 metros en 40 segundos, o 310 también en 40 segundos. Por lo general, en las tablas a las mujeres siempre se le da, se le exige o menos tiempo o menos metros, o sea, una calificación de sobresaliente
en un Cooper para hombres de 3.500 metros y mujeres 3.000. Igualmente hoy en algunos deportes esto ya se adaptó, entonces por ejemplo un futbolista para que sea sobresaliente te piden 3.800, 4.000 metros. Entonces, por un lado, ¿cuál es mi propuesta? El tema es que no hay una cantidad. Empezar a generar test que sirvan al deportista de combate. Cogeremos un Cooper modificado, que en vez de ser de 12 minutos sea de 6. O un Clisobra. A mí el de Clisobra para deporte de combate me gusta. Porque es mucho más intenso y en 3 minutos es más real al después del tiempo de competencia. No sé, no tuve la oportunidad de comprobar qué posibilidades me da a través del test de Clisobra después de hacer esto. O si una base calculada con un test de Clisobras, por ahí me va a dar un subaeróbico muy alto que no me va a permitir después correr. Pero básicamente yo lo que primero necesito para armar un trabajo aeróbico es saber cuánto corre, o qué capacidad de correr tiene, o cuánto se la aguanta. Yo sin ese dato estoy tirando con los ojos cerrados. ¿La puedo pegar? Bueno, hay tipos que terminan así, te hacen correr vuelta de la cancha y te dicen, y este más o menos anda en un 48 de consumo de oxígeno. A mí me gusta así, con las cuentitas. ¿Por qué? Porque yo mañana puedo venir y te puedo decir, mira, vos progresaste esto. ¿Se ve el volumen que hay? Vos el mes pasado tiraste 2.200 metros y este mes hiciste 2.500, 2.600. ¿Mejoraste o no mejoraste? ¿El Cooper mejoró? Tal vez vamos a decir, pero podría haber mejorado más. Sí, que se podría haber mejorado en el camino. Y yo lo que necesito es que tenga un poco más de aire para que cuando vaya a luchar le alcance el aire. Yo no quiero que forme una latente. ¿Se ve? Bueno, tomé cualquiera de los dos test y en base al test yo voy a calcular esto. El OITRA. El OITRA que me dice en base a la zona funcional. Bueno, si Leandro, el Cooper, lo volvió, hizo tantos metros en tantos minutos, yo en base a eso, hay una fórmula con la que yo juego, bueno, entonces, su subaeróbico va a ser de tanto, su superaeróbico va a ser, entonces yo puedo calcular cuánto va a correr Leandro el día que le toque hacer un subaeróbico, un superaeróbico o un VO2 máximo. ¿Se ve? Bien. ¿Cómo se llama otra vez la sigla? ¿Cómo es? OITRA. El área funcional también, ¿qué me dice? Esto no sé si se llega a leer, bastante escrito. Dice que un regenerativo en promedio está en 120 pulsaciones por minuto. Un subaeróbico 140, un superaeróbico en 160, un VO2 máximo en 180, una resistencia anaeróbica en 200, una tolerancia anaeróbica en 220 y una potencia anaeróbica arriba de las 220 pulsaciones. Y acá empezamos a ver otra cosa. Bueno, yo estos 3, estos 4 lo calculo en base al Cooper o al Clisobra. ¿Bien? Y estos 3 en el Matsudo, en base al test de Matsudo. Corre 40 segundos, dependiendo de los metros que hacen 40 segundos. Yo después lo puedo planificar. ¿Está? Entonces yo ahora tengo dos variables que me permiten a mí saber o que me pueden dar un indicio del nivel del deportista. El test que hizo o
la cantidad de pulsaciones que él está. Entonces, yo mínimamente lo que tendría que usar, ¿todos saben lo que es un cardiotacómetro? ¿No? Cardiotacómetro, una banda después la van a usar, se ata al pecho y con este relojito me va a indicar segundo a segundo cuántas pulsaciones por minuto yo tengo. ¿Está? Entonces, ¿yo qué voy a buscar acá? Decir, bueno, yo para hacer cambios fisiológicos, lo que a mí me va a cambiar el cambio fisiológico de la asistencia básicamente es la exigencia que yo le voy a poner al corazón para que me levanten los niveles funcionales. ¿No? Entonces decir, bueno, bárbaro, yo a él le calculo un Cooper, le hago con el Cooper, y el Cooper a mí me va a decir que él, un superaeróbico, tiene que correr 10 kilómetros, media hora, X cantidad de tiempo, a un ritmo X. ¿Está? Y yo calculo que es un subaeróbico. Ahora él sale a correr, y volvemos a lo de siempre. Yo se lo tomé un viernes, y él el sábado y el domingo salió, y el lunes está molido, y él empieza a correr un subaeróbico, y a mitad del trabajo las pulsaciones están en 160, 170. ¿Es un subaeróbico eso? No. Volvemos a lo mismo siempre, no es exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Si puedo, tomo los dos datos. Obviamente necesito cardiotacómetro. Pero yo, entre el cardiotacómetro y los test, puedo tener algo un poquito más acomodado. Vamos a ver un poquito más de cerca el tema de las pulsaciones. Hay algo que se llama frecuencia máxima teórica, que se calcula, todos son menores de 50. Todavía. Entonces a mí la fórmula de frecuencia máxima teórica me dice que mi corazón, lo máximo que yo le voy a poder exigir es 220 menos la edad. Entonces, una persona X de 20 años, yo lo ideal, como para que no tenga ningún problema, la capacidad máxima del corazón es 200. Yo voy a tratar de no pasarme de 200. Ahora yo veo que acá que una potencia anaeróbica a mí me dice que las pulsaciones pueden estar arriba de 220. O sea que es algo que no haya nacido, explota. Guiándome por los dos números que yo veo acá. Yo me siento acá con ustedes y digo, pero Lisandro, ahí vos me decís que si yo me paso y ahí mínimo me pide 220, o sea que no cojo una tolerancia. Se pusieron a investigar y se dieron cuenta de que esta fórmula no tiene sustento. O sea, alguien dijo, ¿y cómo hacemos? No sé, calcularle que 220 me lo le da y eso más o menos te va a dar. Y te van a dar más o menos las pulsaciones. Bueno, esta no nos sirve más. Gracias a Dios hay fórmulas, yo después se las paso porque acá no lo voy a poder anotar. Vamos a poner una aunque sea, que es la que a mí me gustó, que es la de Val State, que a mí me dice que mi frecuencia cardíaca máxima teórica va a ser, lo dicto para el que lo quiere copiar, en hombre, porque no se va a ver, va a ser 209 menos 0,7 por la edad. Y en mujeres va a ser 214 menos 0,8 por la edad. ¿Bien?
fórmula cómo se llama? Es de la Universidad de Ball State. ¿Y de dónde sacan los datos, digamos, para hacer el Bueno, cálculo? estos datos parece ser que están basados en estudios un poquito más de laboratorio, no tanto lo que me parece. Y después hay otra fórmula, que es la fórmula de Carbonen, que se usa un montón, que te dice, ¿están listos para anotar? ¿Los que están anotando? Carbonen me dice, y mi frecuencia máxima, no, para calcular la intensidad de la carrera, ojo que esto es para calcular la intensidad de la carrera, la distinta es que lo que pasa es que vamos a usar las dos. Yo tengo que usar mi frecuencia en reposo más, abro un paréntesis, un porcentaje alfa multiplicado por mi frecuencia máxima teórica menos mi frecuencia en reposo, donde este alfa va a ser al 65 para un cardio, un subaeróbico, al 75 para un super y aproximadamente al 85 para un VO2 máximo. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con todo esto. Porque en base a esto, que yo hoy no tengo forma de probarlo, pero tengo ganas de experimentarlo, vamos a ver cómo yo puedo diseñar un circuito específico para mi deporte que responda a esto. Y me vamos al tema de salir a correr, que no me gusta. Y por ahí a veces es incómodo. Por ejemplo, con Leandro corremos en cinta porque el gimnasio está muy cinta. Pero si no, yo lo tengo que sacar a correr a la calle. Y si lo tengo que sacar a correr a la calle o a la pista, yo le tengo que enseñar que cuando le hace una pasada, si la tiene que hacer en un minuto, que no llega a los 50 segundos o llega al minuto 10. Porque no nos sirve. Necesito que acotar el rango de error. Entonces yo le tengo que enseñar a correr. Pierdo muchísimo tiempo. Y aparte de tener otro problema, que si no tenés quien te reemplaza, te tenés que llevar a todo el mundo al parque. Claro. O le O sea, tengo que larga solo y que corra como les parece. Bien. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cuál es el error que se le critica a la fórmula de Carbonen? Dice, bárbaro. Vamos a ver un detalle. La frecuencia cardíaca en el reposo es la frecuencia que yo cuando no estoy haciendo un esfuerzo. Esto, la mejor forma de tomarlo es cuando yo me despierto antes de levantarme. Acostado como estoy en la cama, me cruzo el cardiotacómetro, lo dejo 10-15 segundos, a ver que no varíe mucho, y anoto. Calculo durante una semana. Yo lo probé, es efectivo, lo hice durante una semana, me dio entre 63 y 65, y cuando al mes fui, me hice un electrocardiograma con una ergometría y me dieron que sí, estaba 64, un valor. Hay que tener en cuenta que los cardiotacómetros tienen un margen de error. Pero lo que voy, si bien tenemos margen de error, estamos más aproximados. No estamos tan en el aire. ¿Bien? Entonces, ¿qué se le criticaba a la fórmula de Carbonen? Bueno, bárbaro, vos me decís que usás tu frecuencia en reposo, que esa la tomás y está certificado que es el número que te da. Pero cuando usas tu máxima teórica, lo estás calculando con la máxima teórica de 220 menor la edad, y esa fórmula ya no se usa, pues se demostró que no tiene o sea, al que le pegó porque tuvo suerte. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, pero entonces hacemos una cosa. Esta, que sigue teniendo error, pero es más exacta comparada con la fórmula clásica, usar esta frecuencia teórica máxima para carbono. ¿Bien? Entonces acá es donde a mí lo que se me ocurre es bárbaro. Si a mí lo que me va a dar el cambio fisiológico es el esfuerzo que yo le pongo al corazón, y yo ese corazón sé que lo tengo que al 65%, cuando yo hago todo este cálculo, me dice que tengo que estar para un subaeróbico, entre 130 y 150 pulsaciones por minuto,
Entonces yo puedo diseñar un circuito donde yo lo agarro a él y lo meto, pero lo meto con el cardiotacómetro. Entonces le va a empezar a trabajar. Trabaja. Si él se me viene a 125, me está robando. No se está esforzando. Lo viene haciendo despacio, lo viene haciendo lento, o el circuito es muy fácil. Y si se me pasa a 150, o porque está fusilado, o porque yo le puse acciones demasiado complejas que hacen que su frecuencia cardíaca se dispare. Ahora, si yo le pongo un circuito nivelado, yo ahí puedo encontrar un ritmo que a mí me permite, en vez de salir a correr 40 minutos continuos, yo mantener... Porque la idea de salir a correr 40 minutos continuos es que yo durante 40 minutos esté en un rango de 140, 160 pulsaciones. Por eso es indistinto salir a correr, salir a nadar o andar en bicicleta. Si a mí lo que me interesa es que yo tenga las pulsaciones altas. Por eso los números cuando yo ando en bicicleta son el doble en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer más fuerza durante más tiempo, porque la distancia que yo cubro corriendo en una bicicleta la hago en un cuarto de tiempo. ¿Se ve? Entonces, está bueno plantear la posibilidad. A mí se me ocurrió esta idea en base a toda la teoría. Digo, bueno, ya que es incómodo salir a correr, pero yo sé que necesito ser lo que ellos clasifican como subaeróbico. ¿Por qué? Porque el subaeróbico va a generar una remoción de lactato y el subaeróbico y el regenerativo va a hacer una apertura de los capilares y va a hacer que se hipertrofien las cavidades y las paredes del corazón para que yo tenga mayor impulso de sangre y baje la frecuencia cardíaca. Y yo necesito que haga un VO2 máximo porque aumenta la captación de oxígeno de cada bocanada que doy. Y necesito hacer una resistencia, una tolerancia y una potencia, porque yo necesito que aumente la tolerancia y la potencia del lactato y que aumente la velocidad en la que hace la glucólisis y que esa glucólisis saque la mayor cantidad de nafta posible. Entonces, como yo te lo tengo que hacer sí o sí, porque lo tengo que hacer sí o sí, en vez de salir a correr, ¿por qué no probar a hacerlo con acciones técnicas? Obviamente, yo el día que hago dentro de sus posibilidades, un subaeróbico, un regenerativo, incluso un super, no sé tanto si un super porque es un poquito más pesado. Yo acá le puedo hacer un circuito técnico medianamente simple. Entonces, ¿qué pasa? Hablando en judo, por ejemplo, el día que hago regenerativo y sub, hago entradas. 25 variantes de entrada, entonces hago 3 de una, 3 de otra, 3 de una, y trato de mantenerlo. Vamos a suponer que él es un androide que se adapta a la tabla entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Y lo tengo 40 minutos. Entonces, ¿yo qué hice? Entrené durante 40 minutos las entradas, todo mi deporte, y encima estuve haciendo un trabajo físico. Entonces, ¿yo qué me ahorro acá? Me ahorro de experimentar, por ejemplo, con la intermitencia que te dice, no, si es de 30 por 30, de 20 por 30, que hay gente que la tiene muy clara y hay gente que no. Entonces, yo con esto, teniendo fórmulas, porque a ver, esto que pasa acá pasa con la intermitencia. Un año te dice que hay que hacer de 1 minuto por 1 minuto, al año te dice de 30 por 30, después te dicen de 20 por 30, y está bien, está bárbaro porque se está estudiando. Menos mal que pasan esas cosas, porque o sea, gracias a eso quiere decir que están evolucionando y que le están buscando la tecla. Pero yo realmente, hasta que yo le encuentre la tecla, prefiero hacer esto. No me quiero arriesgar, lo pongo a correr en las pulsaciones que van, y chao. O lo pongo a correr en base a lo que me da el test. ¿Qué sería brillante? Poder diseñar un test que a mí me permita después hacer un Cooper, un Risobras, pero basado en un circuito para que a mí después me permita hacer esto mucho más prolijo. Que es una propuesta que yo tengo, que se me ocurrió a mí, porque digo, no tengo tiempo de sacarlos a correr a todos, o no tengo un lugar donde sacarlos a correr a todos que esté debidamente medido, o si yo los llevo a correr
a Oroño, se cruzan con gente en bicicleta, entonces ya van cortando el ritmo. Siempre he pensado que yo quiero que él corra tantos metros en tantos minutos a tanta velocidad. A mí la cinta, por ejemplo, me solucionó el problema de tener que enseñarle a correr en el ritmo. Porque yo le pongo la velocidad fija y el corro se cae de boca. En fin. Entonces con eso yo solucioné un problemón. ¿Qué pasa? Un tipo que es tiene una muy buena base, llega el momento que la velocidad máxima de la máquina no le alcanza, porque si tiene que hacer una pasada en velocidad no le alcanza. Porque la máquina, las que tenemos ya, son de hasta 17 km por hora. Y por ahí en un pique corto, en un Matsudo, por ahí vos llegas a 18 y 19 km. Entonces la máquina no te alcanza. Además que biomecánicamente la cinta no permite todo el trabajo de glúteo medio cuando yo pateo. Pero bueno, como hace pesas no me molesta, porque yo después le hago un buen despegue, un buen arranque y lo empacho, por decirlo de alguna manera, de ese lado. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que se lleven hoy ustedes? Es esta formulita, no se lleven nada, no noten nada, yo después les prometo en el newsletter, entre el 4 y el 5 esto sale todo. Yo medio copié una parte, pero no entiendo qué dice en la resistencia y potencia anaeróbica. Acá, En el medio, no, acá a la izquierda, resistencia anaeróbica. tolerancia anaeróbica. Bueno, Sí, son los niveles que se separan. Esto es lo que me da un aumento a la tolerancia al lactato. Que ya les digo, o sea, esto ahora veremos, porque ahora como ustedes dicen que en realidad el lactato no genera la acidez, que la fatiga viene de otro lado, entonces por ahí, si bien esto es beneficioso, no ataca directamente este problema. ¿Se ve? O sea, como quien dice, la verdad de la milanesa no está descubierta, todavía están dando vueltas. Sí tenemos métodos de, en vez de salir a correr 50 kilómetros todos los días o hacer un circuito que estoy saltando 1 hora un cajón y yo estimulo mis fibras lentas en vez de estimular mis fibras rápidas, que ya sé que a mí no me sirve, lo hago más prolijo con mí. No es lo ideal, ya les digo, no es lo ideal. Pero esto a mí me va a permitir tener un control del entrenamiento de cada uno de los deportistas que yo entreno. Cortamos 5 minutos, hacemos la experiencia.